Jesucristo. Abra la Biblia entonces en Hebreos, en el capítulo 11, versículo 11. Hebreos 11, versículo 11. Y continuamos en esta noche en nuestro estudio de la carta a los Hebreos y entramos a esta hermosa parte. Y es de que habla de una mujer, ¿verdad? Ha venido hablando el capítulo 11 de varones. Ha venido hablando de hombres de fe, pero aquí se incluye a una mujer. Y esta mujer también es contada entre los de la fe. Terminamos hablando de Abraham. Y Abraham fue un hombre que le creyó a Dios. Fue un hombre que le creyó a Dios. ¿Y cómo sabemos que le creyó a Dios? Por las acciones, ¿verdad? Por las acciones. Hemos aprendido que hay muchas personas que dicen creerle a Dios, pero hacen lo que quieren. No se someten al Señor. No obedecen a sus mandamientos. Entonces, sus acciones nos dicen lo contrario, ¿verdad? Así es de que nosotros debemos de aprender de las acciones de este hombre, que por cierto la Biblia dice que le fue contado por justicia, es decir, fue justificado delante de Dios por sus acciones, porque las acciones de este hombre fueron las que le dieron credibilidad a esa fe que tenía en Dios, ¿verdad? Gloria al Señor. Y nosotros debemos de aprender que no solamente se trata de decir yo creo en Dios, yo tengo fe, sino que hay que llegar al punto que dice Santiago, que una fe sin obras, en otras palabras, una fe sin acciones, ¿qué es? Es muerta, no es fe, no es fe. Entonces la Biblia nos habla de la salvación, que la salvación es por gracia, es un regalo de Dios, pero también incluye la fe. Y dice que la fe, que la salvación es por la fe en Cristo Jesús. Entonces hay una acción, ¿verdad? Creímos, y cuando creímos en Jesucristo, entonces rendimos nuestra vida a Él. ¿Verdad que sí? Renunciamos al mundo, renunciamos a todo lo que esta vida ofrece. Y le creímos a Jesucristo. Entonces, eso es fe. ¿Por qué es fe? Porque nuestra vida cambió totalmente desde el día que nosotros tomamos esa decisión de seguir a Cristo. Porque es verdad que estábamos muertos en delitos y pecados, pero dice la Biblia que cuando estábamos en esa condición, Cristo nos dio vida. Y cuando Él nos dio vida, entonces nosotros pudimos tomar una decisión. Seguir a Cristo, servir a Cristo, creerle a Cristo, ¿verdad? Por eso ya vivos, cuando Él nos da vida, entonces decidimos bautizarnos. Decidimos serle fiel a Dios. Decidimos ser leales e íntegros a Él. Porque Él es fiel y verdadero. Y la integridad de Dios hacia nosotros no cambia.
Y por eso dice el apóstol Juan, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Entonces, ¿quién tomó la iniciativa? Él. ¿Cuál era nuestra condición? Muerte. Él toma la iniciativa de darnos vida. Y cuando nos da vida, entonces ya nos pone la vida por delante y nos enseña lo que es bueno y conveniente para nosotros. Aleluya. Y es ahí entonces, hermanos, donde nosotros empezamos a caminar con Dios. Que leímos de Enoc, que caminó con Dios hasta que Dios se lo llevó. Abraham caminó con Dios. Caminar con Dios es hacer lo que a Dios le agrada. Es vivir la vida que Dios nos ha dado para vivirla para Él. Es decir, que nosotros debemos de serle fiel a Dios, debemos de amarlo como dice su palabra, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, nuestro corazón, con todo lo que nosotros somos, nosotros debemos de amarlo. Aleluya. Así es de que tener fe no es por decirlo, ¿verdad que no? La fe deja huella, la fe deja un rastro, la fe deja señales. Y uno puede entonces catalogar o uno puede describir a un cristiano o a una persona si tiene fe o no tiene fe. Por lo que es, por lo que vive, por lo que hace, ¿verdad? Por su forma de consagrarse, porque todo aquel que cree en Dios se consagra, pero no todos se consagran como deben consagrarse. Porque hay quienes consagran solamente el corazón, ¿verdad que sí? Pero la Biblia dice que todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu sea guardado irreprensiblemente para la venida del Señor. Entonces, mire que guardar irreprensiblemente significa consagrar todo lo que usted es a Dios. Y no solamente su corazón. No solamente una parte de usted, porque Dios no quiere una parte de usted. Dios lo salvó a usted todo, completamente. Dios no le salvó una parte. Aleluya. Entonces, hermanos, Abraham no solamente fue justificado por la fe, sino que también fue llamado amigo de Dios. Qué lindo, qué hermoso que nosotros seamos llamados amigos. Porque fíjese que tenemos una relación con Dios de padre a hijo, ¿verdad? Porque Él es nuestro padre y nosotros somos sus hijos. Pero qué bueno que de padre a hijo, esa relación de padre a hijo cambie a amigo. ¿Verdad que la relación de padre a hijo o de amigo es totalmente diferente? Claro. A un hijo se le dice lo que se le tiene que decir, pero a un amigo se le abre el corazón. Se le dice cosas. Y Dios dice de Abraham, he de ocultarle yo a Abraham lo que he de hacer, sabiendo que después de esto mandará a su descendencia. Fíjese que Dios no le ocultó a Abraham, Dios se abrió con Abraham. Dios le habló de su plan, le dijo lo que iba a hacer con él, cosas que Abraham no logró ver en su corta vida, pero Dios se las enseñó. Y le dijo a Abraham, esto es lo que yo voy a hacer. Te voy a hacer grande, te voy a engrandecer.
Aleluya. Te voy a dar una descendencia que será como las estrellas, que será como la arena del mar. Y Abraham no logró ver esa descendencia. Abraham logró ver hasta dónde, hasta Isaac. Abraham se quedó corto en ver lo que Dios le prometió, pero eso sí, Abraham tuvo una cosa, que él la vio por la fe. Él vio eso por la fe. Y lo más grande que Dios le prometió a Abraham no fue su descendencia, sino le dijo: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Toda la tierra será bendecida en tu simiente. Y no hablaba de Isaac, hablaba de Jesucristo. Porque Jesucristo viene de Abraham. Claro. Por eso dice la Biblia que la salvación viene de los judíos. Pero no de todos los judíos como tal, sino de un solo judío. ¿Verdad? Y ese judío se llama Jesús, el Salvador, no solamente de Israel, sino el Salvador de toda la humanidad. No hay otro, solamente Jesucristo es el que salva. Gloria al Señor. Pero para ser salvos por Él hay que creerle a Él. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aleluya. Entonces, la fe va ahí, ¿verdad? Por eso es importante cuando nosotros evangelizamos, evangelizar con Jesucristo, ¿verdad? Porque hay mucha gente que evangeliza con promesas. Hay mucha gente que evangeliza a las personas con lo que Dios promete aquí en esta tierra, con prosperidad, con bienestar, con alejamiento de la mala suerte y con cuantas cosas. Si no, si usted se convierte, su vida va a cambiar, le va a ir bien, le va a ir acá. Esa evangelización no es buena. ¿Sabe por qué? Porque por un momento la gente le cree a usted, se convierte a Cristo, pero al pasar de los días, los meses y probablemente un par de años y no sucede lo que usted le dijo, esa persona se va, ya no persevera, porque esa fe no estaba puesta en el autor y el consumador de la fe, que es Jesucristo, sino que esa fe estaba puesta en las cosas de esta tierra, en las promesas de esta tierra. Claro, en las añadiduras. En las añadiduras. Pero Jesucristo no negó las añadiduras. Él dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Es decir, entren al reino, sean justificados y lo demás vendrá por añadidura, ¿verdad? Entonces, evangelizar con las añadiduras es una pérdida de tiempo. Hay que evangelizar con la palabra de verdad. Hay que evangelizar con Jesucristo. Presentar a Jesucristo como el autor de eterna salvación para los que le obedecen. Presentar a Jesucristo como la única alternativa que tiene este mundo para ser salvo, porque no hay otra. ¿Verdad que no hay otra? Él murió por los pecados de todo el mundo. Él lo hizo. No hay otro, porque solamente Él murió y resucitó y vive para siempre. Él es el dueño de la salvación. Aleluya. Así es de que nuestra fe está puesta ¿en quién? En Jesús. En Jesús, el autor de eterna salvación. Él es su Dios, Él es mi Dios. Cuando yo hablo, debo de hablar de Él.
No hablemos de la iglesia porque la iglesia es imperfecta todavía, está yendo hacia la perfección. No hablemos de religión porque las religiones no salvan. Hablemos de Jesucristo. Sigamos a Jesucristo y hagamos que toda la gente siga a Jesucristo. Pongamos la mirada en Jesucristo y hagamos con nuestras acciones que otros vean a Jesucristo. Que tengan su propio encuentro, su propia experiencia con Jesucristo. Porque entonces ellos van a ver por la fe a Jesucristo y ellos van a ser justificados por la fe en Jesucristo y el justo por la fe vivirá. Aleluya. Ahora bien, tenemos una mujer y es la mujer de Abraham, Sara. Gloria al Señor. Y dice la Biblia, por la fe, versículo 11 de Hebreos 11, por la fe también la misma Sara, porque está terminando de hablar los versículos anteriores de Abraham y de sus hijos que vivieron como peregrinos y vivieron en tiendas, porque ellos esperaban un lugar mejor que el que se les había prometido aquí en la tierra. Pero dice entonces, por la fe también la misma Sara, siendo ¿qué, hermanos? Siendo estéril. Dice la palabra de Dios, recibió fuerza para concebir. Aleluya. Aquí había un problema. Y el problema es de que Dios le prometió a Abraham que le iba a dar descendencia. Y cuando le prometió que le iba a dar descendencia, Abraham tenía 75 años de edad. Ya era un anciano. Y llegaron los 99 años de edad y no le había dado descendencia todavía. Gloria al Señor. Y dice la Biblia, en Génesis capítulo 18, el versículo 11 al 14, Génesis 18, 11 al 14 dice, y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. Viejos. Para nosotros es anciano. Cuando se dice edad avanzada, significa que ya están a punto de partir de esta tierra. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Es decir, aparte de que era estéril, ya no tenía lo que le viene a las mujeres mensualmente, ya se había secado. La costumbre ya no estaba ni con su esposo porque ya había dejado esa costumbre por la edad, porque uno con la edad, uno llega que ya no es que uno no quiera, sino ya no está ya en el cuerpo ese deseo, ya no está la fuerza. Todo eso pasa, todo lo que uno tiene en la juventud es para uno formar familia, pero llega a una edad de anciano, que ya lo único que uno hace con su esposa es dormir juntos, calentarse, comer, tomar café, pero hasta ahí, amarse, ya eso es todo. Pero ya uno ya no piensa en tener hijos, porque para comenzar, ya es viejo, ya uno no puede. En la mente podrá estar el deseo de, pero no, ya uno no. Pasó el tiempo, ya uno tuvo sus hijos. Toca cuidar nietos.
Abraham y Sara estaban en esa condición. Entonces Sara, dice la Biblia, que ya era de edad avanzada. ¿Sabe cómo estaba Sara? Sin esperanza. Como cuando Jesús llegó con Marta y María, cuando Jesús les dijo, quiten la piedra. Y su hermana le dijo, Señor, hiede ya. Ya tiene 4 días. Ya no había para las hermanas, sobre todo la que le dijo a Jesús, esperanza. Ya está descompuesto su cuerpo, Señor, ya no. ¿Verdad? Entonces no había esperanza y Sara no está muerta, pero ya su cuerpo ya no está en condición. A pesar de, además de que era estéril, que nunca pudo tener hijos, ahora ya vieja, edad avanzada, ya no es posible que una mujer así pueda dar hijos. Eso no cabe en la mente de ningún ser humano, pero solamente cabe en la mente de Dios. Y Jesucristo le dijo, Marta, ¿no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? Tu hermano resucitará. Pero ella le dijo, Maestro, Señor, le dijo, yo sé que resucitará, pero resucitará en el día postrero. Ella creía en la resurrección como nosotros. Claro, murió Señor allá en el día postrero, entonces sí, en la resurrección de los muertos, ahí. No, dijo el Señor. Es ahora. Es ahora. El mismo que habló con Abraham y Sara fue el mismo que habló con Marta. Porque para Dios no hay nada difícil. Para Dios no hay nada imposible. Y Dios hizo algo con Sara. Pero voy a terminar de leer el versículo 11 de Génesis 18 y dice, y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Versículo siguiente. Y cuando Dios le prometió a Abraham lo que iba a hacer con Sara, con él y Sara, Sara se rió. Pues Sara se rió, pues Sara entre sí, diciendo. ¿Cómo es reírse entre sí? No, no es el ruido. Ahora mismo yo me estoy riendo y no estoy haciendo ruido. Ella sintió algo y se rió así. ¿Y dónde estaba ella? Ella estaba en una tiendita. ¿Y dónde estaba Dios con Abraham? Afuera. Y Dios hablando con Abraham, pero al mismo tiempo, como él es el omnipresente, el omnisciente, que está en todo lugar, a Dios no lo limita el tiempo, mucho menos un lugar. Entonces se dio cuenta que Sara se rió entre sí. Y dijo Sara, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. O sea, ella pensó en ella, ¿cómo es así que me va a volver todo aquello que yo sentía cuando era joven? Pero no solo yo, sino también mi Señor, porque Él también es un anciano. Es decir, ahora de ancianitos vamos a tener deleite. ¿Sabe qué significa eso? Las hormonas se iban a reactivar. Dios las iba ¿a qué? A rejuvenecer en los cuerpos de ambos. Y eso es lo que dice, no me mueva ahí, eso es lo que dice Hebreos 11:11. Recibió fuerza para concebir,
recibir fuerza para concebir significa que la mujer fue en su vejez de alguna manera rejuvenecida para que ella pudiese tener no solamente deleite, sino quedar embarazada y que pudiese formarse el hijo de la promesa en su propio vientre y pudiese traerlo al mundo como nacen todos los seres humanos. ¿Quién la fortaleció? Dios. Eso es lo que dice Hebreos. Pero entonces dice la palabra en el versículo 13 de Génesis 18. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Versículo 14. Dios hace una pregunta a Abraham: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y le hace la promesa: al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara, ¿qué? Tendrá, no va a tener, sino tendrá. Es decir, que cuando Dios planeó volver a visitar a Abraham, Sara iba a estar ya con el bebé en sus brazos. Pero su propio bebé, no el que tuvo con Agar. Aleluya. Entonces dice en el capítulo 21 y el versículo 1 en adelante de Génesis: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. El que promete, hermanos, el que prometió es fiel y verdadero. Exactamente, aún sobre la duda de Sara, ¿verdad? Porque ella dudó. Decir, siendo ya vieja y mi señor ya viejo, ¿vamos a tener deleite? Y por eso Dios no dejó pasar por alto ese momento, sino que le dio a conocer a Abraham lo que Sara estaba pensando, lo que Sara, lo que le había pasado por su corazón o su mente. Y Dios le hizo la promesa: cuando vuelva, ella va a tener un bebé en sus brazos. Y dice entonces: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y el versículo 2 dice la palabra de Dios: y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. ¿En qué tiempo? Hay que esperar el tiempo de Dios. Y ese tiempo casi no lo tomamos en cuenta nosotros. Siempre hacemos todas las cosas en nuestro tiempo. Y Sara y Abraham, por hacer las cosas en el tiempo de ellos, ¿se acuerdan qué fue lo que pasó? Cometieron el grave error de involucrar a Agar en los planes y los propósitos de Dios. Los planes y los propósitos de Dios no, en los planes y los propósitos de Dios no estaba incluida Agar. Era con ellos dos, ¿verdad que a ellos dos se les hizo la promesa? Por eso dice la Biblia: Sara te dará un hijo. No dice Sara tendrá un hijo a través de otra persona. Y ese gran error que cometieron ellos, por adelantarse a la promesa, por adelantarse al tiempo de Dios, hoy, y no hoy, desde siglos y siglos tenemos ese pueblo de Ismael peleando siempre en guerra contra sus hermanos. Porque todos esos árabes son hermanos, son la misma familia, Claro, ahí está Ismael y ahí está
Isaac. Isaac, porque de Isaac vienen las 12 tribus de Jacob, viene Jacob y de Jacob vienen las 12 tribus que conforman la nación de Israel. Entonces ellos son una familia, pero por adelantarse al tiempo de Dios, entonces toda acción fuera del tiempo de Dios, toda acción mía fuera del tiempo de Dios va a tener una consecuencia que no es reversible. No esperaron el tiempo de Dios, sino que ellos se adelantaron, porque como Sara era estéril, entonces para poder tener hijos de la promesa, entonces consiguió componerlo con Abraham. Una idea que se le vino a Sara y el otro cayó redondito. A la esposa o al esposo se le pueden venir ideas, pero el otro tiene que estar muy atento, porque las ideas pueden parecer al momento buena, correcta, pero más adelante va a tener su consecuencia. Aleluya. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Hay que tomar en cuenta muy bien esto. Versículo 3 dice la palabra del Señor: y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz con nombre propio, Sara. ¿Le llamó como? Isaac. Gloria al Señor. Volvamos a Hebreos capítulo 11 y versículo 11. Y vuelvo a leer y dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz y dio a luz aún fuera del tiempo de edad. ¿Por qué, hermanos? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ahora, aquí quiero yo detenerme un poquito, porque qué hermoso es hablar de un hombre de fe, ¿verdad? Pero que no se mencione una mujer de fe, que no se mencione la esposa, porque estamos hablando del hombre, pero se menciona que la esposa también era una mujer de fe. Y aquí hay algo importante. Que seamos gente de fe no significa que no van a llegar momentos o tiempos de desequilibrio, que por el momento vamos a tener, le voy a llamar, unas dudas momentáneas, ¿verdad? Abraham, el hombre de la fe o el padre de la fe, ¿cómo se le llama? Él dudó. Él dudó. ¿Se acuerdan cuando bajaron a Egipto? Y le dijo a la señora Sara, le dijo: veo que eres hermosa, eres de muy buen parecer. Vamos a decir que eres mi hermana y no mi esposa, porque si saben que eres mi esposa me pueden matar a mí por quedarse contigo. El hombre de las promesas dudó por un momento, pero Dios le dio una lección después. Por eso. Sara lo acabamos de leer, ¿verdad que sí? Dice que se rió y dijo: ¿cómo así? Ahora de vieja, ¿cómo? En otras palabras, eso no puede ser posible. En cierta manera le molestó a Dios y dijo que es que hay algo difícil para Dios. Pero ahora aquí dice que era una mujer de fe. Nosotros somos personas de fe. La iglesia es un pueblo de fe que camina por la fe, avanza por la fe. Gloria al Señor. Vamos hacia la patria celestial por la fe. Gloria a Dios. Y por eso nosotros perseveramos. Y aunque vienen tiempos difíciles, ¿verdad? A veces llegamos en nuestro camino como que nos topamos con un muro y como que no podemos avanzar. Y nos preguntamos: ¿qué hacemos, Señor?
Pero entonces el Señor hace lo que hizo con Sara. Fortalece nuestra fe, fortalece nuestro interior. Y ese muro ya no lo vemos como muro, sino lo vemos ya como una vallita, como una yardita o algo así que se puede pasar con el pie. Y seguimos nuestro camino. Aleluya. Entonces dice la Biblia, por lo cual, versículo 12 de Hebreos 11, hablando de Sara, por lo cual de uno, y ese ya casi muerto, ¿está hablando de quién? De Abraham. Salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Mire que allá usa la palabra o usa el título de anciano o de viejo, siendo ya viejo. Pero el escritor a los hebreos ya no le dice ya solo le dice viejo, sino ya dice ¿cómo? Casi muerto. Porque ¿qué le espera a un anciano? Yo creo que el anciano, estamos hablando del anciano de 90 ya hay algo de años. Cada día que vive, yo creo que lo vive a plenitud porque él ya sabe que en cualquier momento no se va a levantar de su cama o algo va a pasar. Pero el joven o los que están a la edad de nosotros, todavía nosotros pensamos en vivir 30 años más o no. 40 años más, dependiendo la edad que tenemos, ¿no? El joven piensa llegar a los 90, 100, ¿por qué no? El de 60 piensa llegar a sus 90, ahí tiene 30 años todavía para vivir, y dice, no, en 30 años todavía. Pero aquí uno, hermanos, ¿qué dice la Biblia? Uno casi, ¿qué? Casi muerto. 99 años. Pero mire lo que Dios hace. Dios hace cosas maravillosas, Dios hace cosas extraordinarias. Y nosotros debemos de estar conscientes de que Dios puede hacer cosas grandes en nuestras vidas. Así es de que los de 60 para arriba no nos sintamos viejos, sino pensemos de que Dios todavía puede hacer grandes cosas a través de nosotros, cosas que exalten su nombre, que glorifiquen a Dios. Aleluya. Y dice entonces la Biblia, por lo cual también de uno, y ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. El que escribió esto, lo escribió hace unos 2000 años y algo, porque lo está escribiendo después de la muerte y resurrección de Jesucristo, después del nacimiento de la iglesia. Y mire de que para ese entonces ya habían pasado como 3500 años de la promesa. Imagínense cuántos descendientes tenía Abraham ya en 3500 años. Porque la promesa se la hizo Dios ¿a quién? A Abraham. Aleluya. Allá en Génesis, en el capítulo 15 y el versículo 5, Dios le hace esta promesa y le dice Dios a Abraham, dice la Biblia, y lo llevó fuera. Quiere decir de que Abraham estaba en su tienda hablando con Dios, pero Dios lo saca y era de noche, porque solamente de noche se ven las estrellas. Y le dijo Dios, mira, ahora los cielos y cuenta las estrellas. Si las puedes contar, por supuesto, porque ¿quién ha podido contar las estrellas?
Cada constelación tiene millones y millones y millones de estrellas y no hay forma de contarlas. Y no hay una sola constelación. Hay miles de constelaciones. Porque el firmamento es infinito. Así como su creador es infinito. Así como su creador es grande. El firmamento también es grande. Y el ser humano no va a lograr conocerlo en su naturaleza humana. Aleluya. Pero Dios le hizo esa promesa y le dice a Abraham, mira el cielo, mira, y me imagino en esos lugares desérticos donde no hay nubes ni nada, una noche de esas, pero bien despejadita. Y hermanos, y por allá en esa parte de la tierra que las estrellas se ven más cerca. La luna es más grande, el sol es más grande. Me imagino yo que Abraham le tiró una mirada al cielo. A lo mejor intentó contar, pero era imposible contar. Pero ¿sabe qué es lo que se cuenta hasta el día de hoy? Que Abraham le creyó a Dios. Abraham le creyó a Dios. Y Dios le dijo, aquí está la promesa. La promesa no son las estrellas, la promesa es que su descendencia sería como las estrellas, incontables. Gloria al Señor. Y en el capítulo 22, del 15 al 17, le habla Dios una vez más y le dice, Génesis 22, 15 al 17, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Mire, como las estrellas, como la arena. Y eso de poseer las puertas de sus enemigos significa nadie podrá destruirte. Más bien tú vas a conquistarlos. Y Dios sigue haciendo esto en nuestros días. En nuestros días, aparte de la historia bíblica que tenemos de cómo Dios engrandeció a ese pueblo, cómo Dios destruyó a los enemigos de ese pueblo, podemos verlo ahora. Cómo Dios le da la victoria, cómo Dios hace cumplir lo que le dijo un día a Abraham hasta el día de hoy. Entonces, el escritor a los hebreos, cuando escribe, está escribiendo 3500 años después de la promesa, y entonces le dice a los hermanos hebreos, a la iglesia hebrea, le dice, por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Fíjese que está diciendo salieron, es decir, ya cuando se escribió esta carta, la tierra ya estaba llena de judíos. Y le pregunto yo a usted ahora, si usted conoce un país donde no haya un judío, ¿cómo están ellos en los países? En millones. Ellos se multiplican. Se sigue cumpliendo la promesa del Señor, se sigue cumpliendo y ellos están regados por toda la tierra. Y es difícil contarlos.
Y aunque se puedan contar, cuando Dios le dice a Abraham sobre las estrellas y sobre la arena, lo que le está diciendo, tu descendencia será grandísima. Será grandísima. Y el escritor a los hebreos dice, ha salido innumerable descendencia a Abraham como las estrellas y como la tierra. Ahora agréguele estos 2000 años más que pasaron desde cuando se dijo esto. ¿Cuántos más hay? Dios es fiel. Dios es verdadero. Aleluya. Y terminamos con el 13. Y el 13 dice, conforme a la fe, Hebreos 11:13, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Aleluya. En Génesis 23:4. Es el último texto que vivimos y es donde muere Sara. Aleluya. Sara muere. Y Abraham viviendo en la tierra que le habían prometido. Porque Abraham vivió en esa tierra. Pero la Biblia dice que él vivió como un forastero, como un peregrino. Porque él miraba una ciudad cuyo arquitecto es Dios permanente. Pero cuando Sara murió, entonces él pide un lugar donde enterrarla y le dice a todos los de donde él vive, le dice, extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros y sepultaré mi muerta de delante de mí. Y el versículo 5 dice, y respondieron los hijos de Ed a Abraham y le dijeron, 6, óyenos. Y miren cómo lo llamaron, Señor nuestro. Eres un príncipe de Dios entre nosotros. Mire qué reconocimiento le dan a un hombre. ¿Por qué razón le dan este reconocimiento? Por sus acciones. Porque él le servía a un Dios. Y lo conocían como príncipe de Dios. Y le dijeron, en lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta a tu muerta, ninguno de nosotros te negará su sepulcro ni te impedirá que entierres tu muerta. ¿Dónde le dieron? En lo mejor. Aleluya. Entonces dice la Biblia en Hebreos que ellos vivieron como extranjeros y peregrinos sobre la tierra, y cuando habla de sobre la tierra, está hablando sobre la tierra prometida, la que Dios le prometió a Abraham. Y dice la Biblia, lo leímos el otro día, que Abraham, Isaac y Jacob vivieron como peregrinos en tiendas. Y las tiendas son casas temporales, ¿verdad? Son casas de viajeros, que usted la arma porque le entró la noche o va a pasar unos días, usted la arma, pero llegó el tiempo de partir, usted viene, la desarma, la dobla, la pone en caballos, en carro, en lo que sea, y continúa su camino. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, vamos a parar aquí. Y con la ayuda del Señor continuaremos el versículo 14 en adelante el próximo miércoles. Quisiera preguntar si hay alguna pregunta. Todavía podemos, con la ayuda del Señor y la Biblia, responderla. Así es de que usted tiene la palabra, o si usted quiere hacer una aportación referente al tema, también.
Pero si está todo bien, muy bien. Entonces pónganse en pie y vamos a orar y le vamos a dar gracias a nuestro Señor Jesucristo por este hermoso tiempo que tuvimos esta noche de poder estudiar la Biblia, hermanos. Es de esa manera que debemos de escudriñarla. No solamente para aprender, sino para fortalecer nuestra relación con el Señor, para fortalecer nuestra fe en el Señor. No hay otra forma de fortalecerla sino es a través de la palabra de Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amado Señor, te damos gracias en esta hermosa noche. Te damos gracias, Señor, por el hermoso tiempo de refrigerio que hemos pasado, tiempo de alimentación, tiempo de fortaleza, tiempo de conocimiento, tiempo de palabra viva de Dios que hemos recibido en esta noche para cortar toda impureza, todo pensamiento vago y arraigarnos más